Hermanos, ¿cómo están nuevamente en el canal? Bueno, en esta ocasión vamos a el número 11, seminario en Math Bible. El número 11, estamos hablando de los atributos de Dios, la triple unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad nos resulta difícil y confusa. A veces hasta se ha pensado que el cristianismo enseña la noción absurda de que 1 más 1 más 1 es igual a 2. Resulta claro que esta es una ecuación falsa. El término Trinidad describe una relación de un Dios que es en tres personas y no una relación entre tres dioses. La Trinidad no significa un triteísmo, es decir, que hay en tres seres que en su conjunto forman un Dios. La palabra Trinidad se utiliza como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y su diversidad. La formulación histórica de la Trinidad es que Dios es uno en esencia y en tres personas. Aunque esta fórmula es misteriosa y paradójica, no conlleva de modo alguno una contradicción. Con respecto a la esencia o el ser, se afirma la unidad de la deidad. Con respecto a la persona, se expresa la diversidad de la deidad. Hermanos, ahora vamos a hablar sobre el resumen. Vamos a hablar sobre el resumen. Número 1. La doctrina de la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. La doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en persona. La Biblia declara tanto la unicidad de Dios como el carácter divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad se distingue por la obra asumida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad fija los límites de la especulación humana con respecto a la naturaleza de Dios. Son 5 puntos importantes. Bueno, ahora vamos a ir a los pasajes bíblicos para poder respaldar este tema de la triple unidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Vamos a ir a Deuteronomio 6:4. 6, versículo 4. Solamente un versículo, nada más. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto. Después de salir de la tierra de Egipto, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es tremendo este versículo, hermanos. Ese es un tema muy importante. Acá le habla a quién? A Israel, ¿no? A Israel está hablando. Uno es en esencia, ¿no? Qué tremendo. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Solamente son 2 versículos nada más. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. He aquí le fueron abiertos los cielos, y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. He aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, en quien me complací. Tremendo. Ahora Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Solamente un versículo, hermano, nada más. Yendo pues discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Tremendo. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Creo que antes yo me despedía con esto en algunos videos que he grabado. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo le añadía la palabra amén. Qué hermoso versículo. La comunión. Esta palabra comunión es importante resaltar, hermanos. ¿Por qué? Porque comunión es una conversación constante, una comunión constante. ¿Pero con quién? Con el Espíritu Santo. El amor.
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Eso es muy importante resaltar. Bueno, vamos a ir ahora a 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, nada más, solamente un versículo. Aprobamos que sí y vamos de frente al versículo. Se pone visto bueno. Elegidos según el designio de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Hermanos, ese es todo por hoy, es el tema de hoy día, que estamos hablando las grandes doctrinas de toda la Biblia. Y estamos hablando en el número 12, estamos hablando de los atributos de Dios. Es parte 2 ya, porque estamos los atributos de Dios, que empecé la primera, fue el número 10. Hablamos sobre la incomprensibilidad de Dios y ahora la triple unidad de Dios, ¿no? Estamos en ese tema ya, estamos con parte 2, la naturaleza y los atributos de Dios. Amados hermanos, los bendigo y sigan adelante, que Dios me los bendiga ricamente. Bendiciones. Hasta la próxima clase que vamos a tener.